Vivía en una casa tranquila hasta que todo cambió. Mi nombre es Fernanda y crecí creyendo que formaba parte de una familia perfecta. Mi papá era el sostén del hogar, fuerte, trabajador y siempre disponible para mí. Mi mamá, cálida y protectora, se encargaba de todo, desde nuestras comidas hasta mantener el amor familiar. Parecían la pareja ideal, una que desafiaba las dificultades de las relaciones modernas. De niña idolatraba a mi papá, lo veía como mi héroe. Cuando era pequeña lo seguía por toda la casa, ayudándolo con pequeños trabajos, arreglar el auto, cortar el césped o con algún proyecto de bricolaje que comenzaba, pero rara vez terminaba. A medida que fui creciendo, nuestro vínculo siguió siendo fuerte, pero tomó una forma diferente. Las charlas que teníamos se volvieron más personales, más profundas, dejando atrás las conversaciones superficiales. Hablábamos de todo, la vida, sus sueños, mis planes para el futuro y en ocasiones de temas que me parecían demasiado personales para la relación entre padre e hija. Aún así, no lo veía raro. Confiaba en mi papá. Él siempre estaba allí para mí, incluso cuando mi mamá no tenía tiempo o estaba demasiado cansada para escucharme. Nuestra relación era distinta, es que nada más es distinta a la que tenía con mi madre, y no le di mucha importancia hasta que un día algo me resultó extraño. Era un domingo tranquilo. Mi mamá había salido a visitar a una amiga y me quedé sola en casa con mi papá. Nada fuera de lo normal, ya habíamos pasado tiempo solos antes, pero ese día se sentía distinto. La forma en que me miraba, su sonrisa al hablar, era como si ya no me viera solo como su hija, sino como algo más. Al principio lo ignoré, convencida de que era solo mi imaginación. Después de todo, mi papá siempre había sido cariñoso y atento. Sin embargo, con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a acumularse. Como cuando me apartaba el cabello del rostro mientras hablábamos, sus abrazos que duraban un poco más de lo necesario, o como buscaba mi compañía con mayor frecuencia. No era algo evidente ni pasó nada inapropiado, pero había una tensión entre nosotros que no lograba comprender del todo. Era algo sutil, pero imposible de negar. Comencé a pensar si quizá estaba exagerando, imaginando una nueva dinámica entre nosotros. Aún así, no podía deshacerme de esa sensación de que algo no estaba bien. Y pronto, noté que no era la única que se daba cuenta de los cambios. Mi mamá también había empezado a comportarse de manera diferente. Se volvió más distante, nos observaba con atención cuando mi papá y yo conversábamos o reíamos juntos. Podía ver la sospecha en sus ojos, pero me negaba a creer que algo estaba mal. Sin embargo, el ambiente de nuestra casa ya no era el mismo. El hogar amoroso de antes se había transformado en un lugar lleno de silencios incómodos y miradas prolongadas. Con el paso de las semanas, la tensión en nuestra casa fue en aumento. Las miradas frías de mi madre se convirtieron en largos silencios y mi papá parecía buscar estar cerca de mí de maneras difíciles de definir. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, como pararse demasiado cerca o encontrar excusas para estar a mi lado. Me incomodaba, pero seguía ignorando esos sentimientos. Después de todo, era mi papá, y él nunca cruzaría una línea, ¿verdad? Una noche, después de la cena, mi mamá se levantó abruptamente y anunció que saldría. No era común que lo hiciera sin decirnos a dónde iba, pero ni mi papá ni yo lo cuestionamos. En cuanto la puerta se cerró, noté un cambio en el comportamiento de mi papá. Parecía aliviado, casi emocionado, y sugirió que viéramos una película juntos. Traté de comportarme con normalidad, pero estar sola con él ya no se sentía igual. Era como si una barrera invisible entre nosotros se estuviera desvaneciendo poco a poco. Nos sentamos en el sofá con la película de fondo, pero podía sentir su mirada sobre mí.
No me observaba como un padre mira a su hija, sino de una forma que me hacía sentir inquieta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque no entendía del todo por qué. Mantuve mis ojos fijos en la pantalla, tratando de ignorar la incomodidad que se apoderaba de la habitación. De repente, mi papá se inclinó y puso su mano sobre mi hombro. Era un gesto aparentemente inocente, pero se sentía cargado de algo más. Su mano permaneció ahí y podía sentir el calor de su piel a través de la mía. Me tensé sin saber cómo reaccionar. Él no retiró su mano. En lugar de eso, se volvió hacia mí, su rostro ahora más cerca de lo que había estado nunca. Fernanda, dijo con una voz suave, casi dudosa. Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Puedes contarme cualquier cosa. Asentí, aunque un nudo se formaba en mi garganta. Algo en la forma en que lo decía se sentía diferente. Quería creer que simplemente estaba siendo el padre cariñoso y protector que siempre había sido, pero en lo más profundo ya no estaba tan segura. ¿Todo está bien?, pregunté, esperando desviar la conversación hacia algo más familiar, algo que me hiciera sentir segura de nuevo. Él me miró durante un largo momento, sus ojos buscando los míos como si estuviera debatiendo internamente algo importante. Luego, tan rápido como la tensión había crecido, retiró su mano y esbozó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto, todo está bien, dijo abruptamente, levantándose del sofá de golpe. Voy a revisar algo en el garaje. Cuando salió de la habitación, exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mi mente estaba acelerada. Me estaba imaginando todo. ¿Estaba interpretando mal gestos que eran completamente inocentes? Sacudí la cabeza intentando disipar las dudas que nublaban mi mente. Pero por más que lo intentara, no podía ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando él estaba cerca, o esa sensación persistente de que estábamos a punto de cruzar una línea que no estaba bien. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, no pude dejar de repasar los eventos del día una y otra vez. No quería creer que algo inapropiado estaba ocurriendo. Después de todo, mi papá no había hecho nada concreto, al menos no nada explícito. Pero esa sensación en mi estómago me decía que algo estaba cambiando. Y no era para bien. A la mañana siguiente noté que mi mamá estaba aún más distante. Apenas habló con mi papá, y las pocas palabras que cruzó conmigo fueron breves y cortantes. Era como si supiera algo, pero no estuviera lista para enfrentarlo directamente. La vi observándome de reojo, con el rostro tenso, lleno de preguntas no formuladas. Pasaron los días, y la distancia entre mis padres se volvió más evidente. Apenas se dirigían la palabra y cualquier signo de afecto entre ellos se había desvanecido. El hogar que antes había estado lleno de risas y calidez, ahora parecía estar cerrándose sobre sí mismo. Las grietas en su relación se volvían más profundas cada día, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Una tarde mi mamá se me acercó mientras mi papá estaba en el trabajo. Su rostro estaba cargado de preocupación y su voz, por lo general firme, sonaba inusualmente suave. Fernanda, comenzó titubeando por un momento. ¿Ha pasado algo entre tú y tu padre? ¿Algo fuera de lo común? Me congelé. Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Acaso me estaba acusando de algo? ¿Pensaba que yo estaba haciendo algo malo? Mi mente comenzó a correr, buscando las palabras adecuadas para responder. No, mamá, no pasa nada, dije rápidamente, aunque en mi interior no estaba completamente segura. No había pasado nada concreto, pero algo estaba definitivamente mal y ambas lo sabíamos. Ella me miró fijamente durante un largo rato, como si tratara de descifrar si le estaba diciendo la verdad o no. Finalmente suspiró y asintió, pero su expresión me decía que no estaba del todo convencida.
está bien, dijo en voz baja. Solo quería asegurarme. Cuando se dio la vuelta y se alejó, sentí un enorme peso en el pecho. Las grietas en nuestra familia ya no eran invisibles. Ahora estaban claramente expuestas y amenazaban con desgarrarnos por completo. En el fondo no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Los días posteriores a esa silenciosa confrontación con mi madre fueron como vivir bajo una presión constante. Mi papá se volvió aún más presente, con su comportamiento inquietantemente cercano, mientras que mi mamá parecía distanciarse cada vez más, evitando cualquier interacción directa. Ya no éramos una familia, éramos tres extraños compartiendo una casa, rodeados de silencios y tensiones invisibles. Me sentía atrapada entre ellos, dividida entre la incomodidad que me generaba el comportamiento de mi padre y las acusaciones silenciosas que veía en los ojos de mi madre. Quería gritar, decirles que no sabía lo que estaba pasando, que no entendía por qué todo se estaba desmoronando, pero no lo hice. En lugar de eso, intenté actuar como si todo fuera normal, aunque sabía que estábamos al borde de un colapso inminente. Una noche, después de la cena, escuché a mis padres discutiendo en la sala de estar. Era tarde, yo ya me había ido a la cama, pero sus voces elevadas me despertaron. Al principio traté de ignorarlo, tapándome con las mantas y esperando que la discusión se calmara, como había ocurrido otras veces. Pero esta vez era diferente. Había una tensión en sus voces que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi habitación, abriéndola lo suficiente como para poder escuchar mejor. Sus voces eran más claras ahora, cortantes y llenas de emociones reprimidas. ¿De verdad crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? La voz de mi mamá era fría, pero temblaba por la ira contenida. La forma en que la miras, la manera en que me evitas. ¿Crees que soy ciega? Gabriela, por favor, estás exagerando, respondió mi papá con un tono calmado, pero defensivo. Es nuestra hija. No está pasando nada. No me mientas, Alejandro, replicó mi madre, su voz quebrándose con rabia. Veo cómo la miras, y también he visto cómo ella te mira a ti. Mi corazón se hundió. ¿Acaso mi madre creía que yo era parte de esto? ¿Que yo deseaba lo que estaba sucediendo? Nunca haría algo que la lastimara. Mi mente se llenó de confusión y culpa. Yo jamás la lastimaría, respondió mi papá, ahora con una voz suave, casi suplicante. La amo, pero no es de esa manera. Nunca lo haría. ¿No de esa manera? La voz de mi madre se quebró, llena de dolor. Ya no te reconozco, Alejandro. No sé qué está pasando entre ustedes dos, pero esto no es normal. No está bien. Pude escuchar las lágrimas en su voz y mi pecho se apretó con una mezcla de desesperación y miedo. Sabía que este era el momento en que todo se desmoronaba. Tenía que intervenir antes de que las cosas empeoraran. Sin pensarlo, salí de mi habitación y caminé hacia la sala de estar. Ambos se volvieron a mirarme, sorprendidos. Sus rostros reflejaban una mezcla de culpa y sorpresa congelada en el tiempo. Mamá, papá, por favor, deténganse, dije con un hilo de voz, pero lo suficientemente claro para cortar la tensión en el aire. No ha pasado nada. Papá no ha hecho nada, y yo tampoco. Los ojos de mi madre se entrecerraron, llenos de dolor y de desconfianza. Podía ver el conflicto en su mirada, una mezcla de amor, duda y sufrimiento profundo. Pero tú también lo sientes, ¿verdad, Fernanda? Su voz temblaba, llena de incertidumbre. Sabes que algo está mal, lo has notado. Me quedé callada por un breve segundo, lo que fue suficiente para que ella interpretara mi vacilación como una confirmación. Pude ver cómo su rostro se derrumbaba lentamente, como si sus peores temores se volvieran realidad en ese momento. Mamá,
No sé qué está pasando. Mi voz era temblorosa mientras intentaba explicar. Algo se siente raro, sí, pero no es lo que piensas. Papá y yo solo... Me detuve, luchando por encontrar las palabras correctas, pero no llegaron. Mi papá permaneció en silencio, inmóvil, como si supiera que no había palabras que pudieran arreglar lo que ya estaba roto. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una tristeza y arrepentimiento profundos. Era como si fuera un hombre que había perdido todo sin haberse dado cuenta de lo que estaba perdiendo hasta ese instante. Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro tensado por una mezcla de emociones que no podía ocultar. Fernanda, te amo, dijo con la voz quebrada, pero no puedo ignorar lo que he visto. Hay algo entre ustedes que no debería estar ahí. No es tu culpa, cariño, pero esto no está bien. Las lágrimas llenaron mis ojos. No había querido que esto sucediera. No sabía ni siquiera qué era lo que realmente estaba pasando, pero ahora sentía como si todo se estuviera desmoronando, como si estuviera destruyendo nuestra familia sin querer. Por primera vez esa noche mi papá habló. Su voz era baja, llena de un agotamiento profundo. Gabriela, por favor, dijo, su tono suave como nunca antes. Nunca quise que esto pasara. Amo a las dos, pero las cosas han estado mal. No sé cómo llegamos a esto. Mi madre negó con la cabeza. Sus labios temblaban mientras luchaba por mantener el control. Es demasiado tarde, Alejandro. Ya no puedo confiar en ti. Ya no puedo confiar en esta familia. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia final. Sentí que el peso de esa verdad caía sobre todos nosotros, y la tensión que había envuelto nuestra casa durante semanas finalmente explotó en un silencio devastador. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. En los días que siguieron a esa noche todo cambió drásticamente. Mi madre hizo sus maletas y se fue. No dijo adiós, ni siquiera me miró al salir por la puerta. Era como si ya hubiera llorado por la pérdida de nuestra familia mucho antes de tomar la decisión de marcharse. Mi papá intentó disculparse, intentó explicar, pero sus palabras ya no importaban. El daño estaba hecho y ningún esfuerzo podría reparar las piezas rotas de nuestras vidas. Me quedé con él durante un tiempo, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La tensión no dicha que había estado presente entre nosotros durante meses se había convertido en una realidad permanente, una línea invisible que ambos sabíamos que había sido cruzada, aunque ninguno de los dos entendía completamente cómo o por qué. Finalmente me mudé, buscando escapar del peso del pasado. Mi relación con mi papá permaneció tensa, y aunque nos mantuvimos en contacto, esa cercanía y confianza que alguna vez compartimos había desaparecido para siempre. La paz que alguna vez caracterizó nuestro hogar se había desvanecido, reemplazada por un silencio que decía más que cualquier discusión. Y en ese silencio me di cuenta de que a veces lo que destruye una familia no son traiciones obvias ni escándalos ruidosos, sino las pequeñas grietas invisibles que pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde para repararlas. Con el paso de los años, el dolor se fue suavizando, pero nunca desapareció del todo. Mis padres se divorciaron poco después de que mi mamá se fue, y yo quedé atrapada entre ellos, en un vacío que nunca logró cerrarse por completo. Intenté seguir adelante, construir mi propia vida lejos de las sombras de ese hogar roto, pero a veces me encontraba recordando aquellos momentos, la tensión silenciosa, las miradas furtivas, las palabras que nunca se dijeron. Aún me duele pensar en lo que sucedió y me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si tal vez habría podido cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero la verdad es que, por mucho que lo intente, no puedo volver atrás. Mi relación con mi padre siguió siendo distante y, aunque hablamos ocasionalmente, la cercanía que alguna vez compartimos se desvaneció.
dejando un vacío imposible de llenar. Mi madre, por su parte, rehizo su vida, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Aunque logramos mantener el contacto, la sospecha y el dolor siempre estaban presentes, como una sombra que no se disipaba del todo. No fue fácil aceptarlo, pero con el tiempo comprendí que algunas heridas, aunque no sean visibles, nunca terminan de sanar completamente. Y, en el fondo, me di cuenta de que la verdadera tragedia no fue ningún hecho concreto o una traición visible, sino la lenta erosión de la confianza y el amor que una vez nos unieron. Las barreras invisibles que construimos entre nosotros, las dudas no resueltas y el silencio que dejamos crecer sin enfrentarlo fueron lo que realmente destruyó.